Un saludo, apreciados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a la clase de la presente semana. En esta semana nosotros vamos a estudiar el tema ácidos y bases. La destreza que vamos a desarrollar es analizar y deducir respecto al significado de la acidez, la forma de su determinación y su importancia en diferentes ámbitos de la vida, como la aplicación de los antiácidos y el balance del pH estomacal y en la industria con ayuda de las TICs. Lograr que el estudiante analice y deduzca el significado de la acidez, comprenda cómo se determina y reconozca su importancia en la vida cotidiana y en la industria, es fundamental para desarrollar una educación científica aplicada a su realidad. Con esta destreza, los estudiantes aprenden a relacionar conceptos como el pH, el uso de antiácidos, el balance estomacal y los procesos industriales, apoyándose en las TICs para investigar, comparar información y tomar decisiones informadas. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una sustancia, basada en la concentración de iones de hidrógeno. Se utiliza en muchas áreas como por ejemplo la química, la medicina, la agricultura, para medir la calidad del agua, la salud de la piel, la seguridad alimentaria o el suelo. La escala del pH va de 0 a 14, en donde 7 es neutro. Los valores que van debajo de 7 son ácidos y los valores que van por encima del 7 son alcalinos. Su importancia aumenta cuando se identifica una necesidad real en nuestro entorno, como la falta de información sobre los riesgos y el buen uso de productos ácidos o básicos. Mediante la indagación en su familia o comunidad escolar, pueden analizar preguntas como: ¿qué productos ácidos o básicos usamos diariamente? ¿Sabemos emplearlos correctamente? ¿Existen accidentes por el mal uso o el mal manejo? Este proceso fortalece el pensamiento crítico, fomenta prácticas seguras y responsables y promueve la comprensión de que la química no es solo teoría, sino es una herramienta que nos sirve para proteger la salud, prevenir riesgos y mejorar el bienestar de nuestra comunidad. El tema de hoy es el estudio de ácidos y bases. Vamos a definir, vamos a ver químicamente cómo están compuestos y cuál es su comportamiento de los ácidos y bases. Los ácidos son sustancias capaces de liberar iones hidrógeno en una solución. En cambio, las bases son sustancias capaces de disociar iones hidróxidos o hidroxilos en una solución. ¿Cómo están compuestos los ácidos? Antes de hablar de la composición de ácidos, nosotros conocemos tres tipos de ácidos: ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos y ácidos orgánicos. ¿Qué diferencia hay entre ellos de acuerdo a su composición? Los ácidos oxácidos están formados por el hidrógeno, por un elemento no metálico y por el oxígeno. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, hidrógeno, el azufre no metal y el oxígeno. Los hidrácidos o ácidos hidrácidos son disoluciones acuosas de halogenuros y calcogenuros, es decir, son aquellos que están formados por la combinación del hidrógeno y halógenos y los anfígenos. Dentro de los halógenos, los ácidos hidráceos están formados con el cloro, bromo y yodo, y dentro de los calcógenos, azufre, selenio y teluro.
Dentro de los ácidos orgánicos, el más conocido es el ácido acético. Es un compuesto orgánico porque lleva incorporado en su estructura el elemento carbono. Se caracteriza por llevar átomos de carbono en sus moléculas. ¿Sí? Muy bien, pero no nos olvidemos que la principal señal que nos orienta a nosotros a decir esta es una sustancia ácida es porque vamos a encontrar al hidrógeno muy alejado del oxígeno en sí. ¿Sí? Muy bien. En cambio, en las bases, o también se las llama hidróxidos, son aquellas en las cuales nosotros vamos a encontrar al grupo oxidrilo OH, o hidroxilo también que se llama. El grupo de las bases está constituido principalmente por los hidróxidos, que son compuestos formados por un metal y el ion hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio, entre otros. ¿Sí? Comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de los ácidos? Cuando un ácido se disuelve en agua, es decir, cuando se disocia, sus moléculas se separan en iones. Un ion positivo denominado catión, que siempre va a ser el hidrógeno, y un ion negativo denominado anión. Por ejemplo, en la disociación del ácido nítrico o al ácido nítrico al disolverlo en agua, se disocia, se disuelve o se separa en un ion positivo y un ion negativo. El ion positivo siempre va a ser el catión, es decir, el hidrógeno, y el ion negativo, el anión negativo va a ser, en este caso, es el anión nitrato. ¿Sí? Catión es el ion positivo y anión es el ion negativo. Este comportamiento común de los ácidos es su principal característica. Entonces, la principal característica de los ácidos es su comportamiento. ¿Qué significa esto? Que a los ácidos, al disociarlos o disolverles en agua, se separan en iones, tanto ion positivo como ion negativo. Al ion positivo lo denominamos catión y al ion negativo lo denominamos anión. Muy bien. Las bases. Cuando un hidróxido se disuelve en agua, también se disocian iones. El ion positivo o catión depende del metal que lo forma, mientras que el ion negativo siempre va a ser el OH. Por ejemplo, al disolver hidróxido de aluminio en agua, se disocia o se descompone en dos partes. Un ion positivo que es el metal, en este caso el aluminio, y el ion negativo que es el hidróxido o hidroxilo OH. El catión es el aluminio y el anión es el grupo hidroxilo OH. Muy bien. Entonces es muy fácil nosotros poder identificar cuál es un ácido y cuál es una base, ¿sí? Las bases siempre van a estar formadas por metales y el grupo OH seguido de ellos. Por ejemplo, mire, esta es una base, el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, ¿sí? Muy bien. En cambio, los ácidos siempre en ellos va a estar presente el hidrógeno, el hidrógeno. Propiedades químicas de los ácidos y las bases. Los ácidos tienen un sabor agrio o ácido. Por ejemplo, una fruta, un limón, un cítrico, es un ácido. En cambio, las bases son aquellas que tienen un sabor amargo. Los ácidos reaccionan con algunos metales como el zinc, hierro, desprendiendo hidrógeno. Los ácidos reaccionan con las bases produciendo sales. Por ejemplo, mire, un ácido más una base produce una sal más un agua. En disociación acuosa conducen la electricidad, es decir, que los ácidos, al ser disueltos en agua, conducen la electricidad y modifican el color de ciertas sustancias llamadas indicadores. Por ejemplo, colorean el color rojo el papel indicador universal, ¿sí? Nosotros en química para determinar el pH podemos utilizar el papel indicador universal, que es aquel que nos indica si se torna de un color rojo, se dice que la sustancia es un ácido. En cambio, si se torna de un color azul, es una base. ¿Sí? Es muy fácil utilizar este papel indicador universal en un laboratorio. En cambio, si está
Por ejemplo, el agua. Si nosotros queremos medir el pH del agua, lo vamos a encontrar que toma esta coloración, es decir, neutra. ¿Sí? Muy bien. Esto se dijo en una diapositiva anterior. 7 es considerado como neutra. Menores a 7 es considerado como ácido. Y mayores a 7 es considerado como una base o alcalino. Potencial pH alcalino. Muy bien, nos quedamos con las características o el comportamiento químico de los ácidos. Ahora pasemos a las bases. Las bases se dijo que son de sabor amargo, del tacto jabonoso. En general no reaccionan con los metales, en cambio acá reaccionaban con los metales. Reaccionan con los ácidos produciendo sales. Muy bien, un ácido reacciona con una base y produce sal y agua. Una base reacciona con un ácido y produce lo mismo, es decir, esta propiedad química es común en las dos. En disociación acuosa conducen la electricidad. Conducen la electricidad, sí, muy bien. Y modifican el color de los indicadores. Por ejemplo, colorean de color azul el papel indicador universal. Muy bien. Teorías de ácidos y bases. Las teorías sostienen que los ácidos y las bases tienen propiedades aparentemente contrarias. Se formularon las grandes teorías acerca de la naturaleza y el comportamiento de ácidos y bases. Estas teorías son las de Arrhenius y las teorías de Bronsted-Lowry y Lewis. La teoría de Arrhenius. Arrhenius presentó su teoría de la disociación iónica, según la cual él nos decía muchas sustancias en disolución acuosa experimentan una ruptura o disociación de iones positivos y negativos. Definen a los ácidos y las bases de la siguiente manera. Arrhenius dice, son ácidos todas las sustancias que en disociación acuosa se disocian formando iones hidrógeno. Él mismo nos dice, son bases todas las sustancias que en disociación acuosa se disocian y forman iones hidróxilos. Muy bien. Ejemplo. Él nos dice que un ácido al disociarlo o al disolverlo en agua se disocia formando iones hidrógeno o cation. Esta parte de aquí. Acá tenemos otro ácido, el ácido sulfúrico, que al disolverlo en agua se disocia en iones hidrógeno. Se separa, es decir, en iones hidrógeno, cation, y en este caso el radical sulfato, que es un anión. Las bases nos dice que son aquellas que se disocian, es decir, que al disolverse en agua, se disocian produciendo iones hidróxilos o hidroxilos. Hidróxidos o ion hidróxido. Muy bien, por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio se disocia separándose en cation, que es el metal positivo, y el anión, que es el ion hidróxilo. El hidróxido de calcio se separa en el cation calcio y en el anión hidróxido o hidroxilo. Muy bien. Teoría de Bronsted-Lowry. ¿Qué nos dice? Según su teoría define a los ácidos y bases de la siguiente manera. Ácidos es toda sustancia química molecular o iónica capaz de ceder iones hidrógeno, es decir, un protón a otra sustancia. Y base, dice, es toda sustancia química molecular o iónica capaz de recibir un ion hidrógeno de otra sustancia. Miren, él define a los ácidos y bases de otra manera. Arrhenius definía y decía, son ácidos todas las sustancias que en disociación iónica producen iones hidrógeno. Y son bases a todas las sustancias que en disociación iónica producen iones hidroxilo o hidróxidos OH. En cambio, Bronsted-Lowry nos dice, son ácidos todas las sustancias químicas moleculares o iónicas capaces de ceder iones hidrógeno a otra sustancia. Y son bases todas las sustancias químicas moleculares o iónicas capaces de recibir iones hidrógeno de otra sustancia. Muy bien. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más agua. ¿Qué pasa aquí? Al unir el ácido clorhídrico, al combinarle más agua, ¿qué pasa? El ácido clorhídrico se disocia, se separa en hidrógeno y cloro, y el hidrógeno viene a unirse con el agua
y formar este ion hidróneo. ¿Sí? Y el cloro queda negativo. Entonces, mire, en este caso, es ácido toda la sustancia capaz de ceder hidrógeno a otra sustancia. Es decir, el ácido clorhídrico cede el hidrógeno al agua. Y base es toda sustancia capaz de recibir. Aquí, para él, la base es el agua. ¿Por qué? Porque recibe al hidrógeno del ácido. En este caso, el ácido carbónico. Este hidrógeno, el ácido carbónico, se separa en hidrógeno y radical carbonato y el hidrógeno pasa acá. Entonces, como esta sustancia cede, se denomina ácido, y como esta recibe, se denomina base, porque él define a las bases como las sustancias capaces de recibir iones hidrógenos de otra sustancia. ¿Sí? Muy bien. En este caso, el amoníaco cede el hidrógeno al agua. ¿Sí? Y aquí se transforma en catión amonio, anión hidróxido. En este caso, mire, esta es la base. ¿Qué hace aquí? Que en este caso, mire, ¿qué pasa? El ácido le cede. Le cede. Según Bronsted, nos dice que el ácido es toda sustancia que cede. ¿Qué pasa? Al combinarse este carbonato con el agua le cede el hidrógeno acá para formar el ácido carbónico, ¿sí? Entonces, miren, el ácido viene a ser esta y la base viene a ser el de acá. Muy bien. No se puede decir que los ácidos y las bases sean sustancias extrañas. Todos hacemos uso de ellas a diario y no es de exclusivo uso únicamente de laboratorios, como se podría llegar a pensar. Cotidianamente utilizamos sustancias cuyo uso precisamente radica en ácidos o en básicos. Es importante que las personas deben conocer información básica sobre cómo las sustancias ácidas y alcalinas interactúan con el cuerpo antes de decidir si evitar o no los alimentos ácidos es beneficioso o no. El cuerpo humano necesita un equilibrio para funcionar correctamente. Los alimentos ácidos, como por ejemplo frutas, cítricas, carnes, lácteos, y los alimentos básicos o alcalinos, como verduras, hortalizas, frutos secos, se complementan entre sí. Una dieta variada nos ayuda a mantener el pH adecuado en la sangre, favorecer una buena digestión y aportar vitaminas, minerales y energía balanceada. Lo importante es la variedad, no eliminar un grupo. Por eso, una alimentación saludable incluye ambos tipos de alimentos, priorizando verduras, frutas y alimentos naturales. Una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez, el cual expulsa el oxígeno de las células. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Con esto les quiero decir, pues, que la alimentación que nosotros debemos utilizar a diario debe ser equilibrada, debe ser balanceada. No es conveniente solo utilizar en nuestra alimentación alimentos ácidos, ni tampoco alimentos básicos o alcalinos, sino debe ser equilibrada. Con esto nos damos cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor, todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, todo es química, ¿sí? Todo es química. Gracias.